¿Cuál es el encuentro más espeluznante que han tenido con un completo desconocido y que todavía les da escalofríos? Trabajaba en una tienda de videos más 18 y juguetes para adultos cuando tenía 24 años. Solo trabajaba los fines de semana para ayudarme a pagar mis herramientas para otro trabajo que estaba comenzando. Solía trabajar de 3 de la tarde a 11 de la noche y nuestra tienda no permanecía abierta toda la noche debido a los numerosos robos. A veces trabajaba el turno de 11 de la noche a 7 de la mañana en otras tiendas cuando necesitaban ayuda. Tengo muchas historias espeluznantes de esos días, pero una en particular siempre se me quedó grabada. Durante un turno de 3 a 11, una pareja mayor, creo de unos 60 años, entró en la tienda para alquilar algunos videos para su escapada de fin de semana en su casa del lago. La esposa seguía haciendo comentarios, lo suficientemente altos como para que fuera obvio que quería que los escuchara, de que yo era lindo y que sería divertido si me uniera a ellos. No dije nada. Cuando llegaron a la caja registradora, ella hizo una broma de que deberían secuestrarme y llevarme de vacaciones al lago con ellos. Nuestra tienda tenía tanto video como audio grabación, así que no quería decir lo que realmente estaba pensando y que me despidieran, así que me lo tomé a risa. Pagaron sus películas, pero no se fueron. Se quedaron en el mostrador un rato tratando de charlar conmigo, y luego comenzaron nuevamente con las bromas de secuestro. En ese momento había suficiente grabación de audio y su permanencia sin comprar nada más. Sentí que mi jefe entendería si les pedía que se fueran. Lo hice tan amablemente como pude, diciendo que tendría que pedirles que se fueran ya que no se nos permite conversar mucho, ya que a otros clientes les gusta la privacidad mientras compran, y que tendría que comenzar con los procedimientos de cierre pronto. Esto fue alrededor de las 9 de la noche. Todavía tenía mucho que hacer antes de cerrar, inventario de videos, limpieza y caja. Se rieron y dijeron que estaba bien y salieron por la puerta. Así que terminé mi turno y a las 11 de la noche estaba saliendo de la tienda y salí para cerrar con llave. Todavía estaban allí, dentro en su camioneta con el motor encendido. La mujer comenzó a saludarme con la mano e intentó llamarme. No me moví, así que bajó la ventana y me preguntó si quería ir con ellos el fin de semana. Dije que no, y se acercaron más a la tienda. Me asusté y llamé a un taxi en lugar de caminar. Siguieron a mi taxi, así que le pedí que condujera a la estación de policía cercana y fue entonces cuando finalmente se fueron. Estoy bastante seguro de que tenían toda la intención de secuestrarme. Mi jefe vino a trabajar el día que sus videos debían ser devueltos, y cuando llegaron, me hizo ir a otra sala y cerrar la puerta con llave. No sé qué les dijo, pero nunca volvieron. Un tipo de apariencia normal y su novia se cayeron sobre mí y mi novia en la pista de baile de un club. Derramaron nuestras bebidas justo después de que las compramos. Nos compraron nuevas bebidas para disculparse. Las drogaron con Rohypnol. Nuestra compañera de piso, que estaba con otro grupo, se dio cuenta de que nos veíamos realmente mal y que unos desconocidos nos estaban llevando mucho antes de lo que normalmente nos iríamos, y nos rescató para asegurarse de que volviéramos a casa con ella, sanos y salvos. No recordamos nada después de recibir nuestras nuevas bebidas. Esa era nuestra segunda bebida de la noche, normalmente tomábamos 6 y solíamos quedarnos hasta las 2 de la madrugada. Todavía eran las 10 de la noche cuando nos estaban sacando. Cuando estaba en tercer grado, estaba en un equipo de fútbol comunitario y normalmente los padres actuaban como entrenadores y asistentes de entrenador, pero el padre que hacía de asistente estaba enfermo ese día, así que el centro de servicio comunitario envió a una mujer de mediana edad al azar para actuar como reemplazo para ese juego. Bueno, también resultó ser el cumpleaños de mi mejor amiga en ese momento, la llamaré Milly para esto, y estaba teniendo una fiesta de pijamas después del juego y todo el equipo estaba invitado. Así que todas estábamos siendo niñas normales, súper emocionadas y hablando sin parar sobre la fiesta de pijamas en casa de Milly. Y fue como a la mitad del juego cuando el asistente de entrenador me llamó por mi nombre y mis instintos supieron instantáneamente que algo andaba mal porque sentí un vuelco en el estómago. Me acerqué a ella de mala gana y me quedé a un par de metros de distancia, pero ella movió su dedo para indicarme que me acercara más. Dijo más cerca de nuevo, hasta que me incliné lo suficiente. Luego dijo, oye, solo quería que supieras que soy la mamá de Milly, así que vendrás a casa conmigo hoy después del juego. Tan pronto como termine el juego, ven conmigo directamente a mi auto. No te detengas a hablar con nadie. Me dio muy malas vibraciones. Así que me mantuve cerca de Milly por el resto del juego y luego, cuando terminó, le dije, Milly, te explicaré después, pero después del juego corramos al auto de tu mamá, ¿ok? Y afortunadamente no me cuestionó y corrimos hacia el auto de su mamá tan pronto como sonó el silbato final. Y creo que hasta ese momento había mantenido alguna esperanza porque no pensaba que los adultos simplemente mentirían así, pero cuando subimos al auto, una mujer totalmente diferente se giró y cuando le pregunté espera,
Eres la mamá de Millie. Ella lucía súper confundida y dijo sí. ¿Por qué? Y le expliqué lo que había pasado mientras íbamos en el auto de regreso a casa de Millie y ella estaba súper preocupada y me dijo que se lo contara a mis padres al día siguiente. Pero cuando se lo conté a ellos, pensaron que lo estaba inventando y no me creyeron. Yo era su primogénita, así que creo que pensaron que los niños simplemente mienten sobre esas cosas. No lo sé realmente. Mi abuela me creyó y por eso estoy agradecida porque me sentí muy asustada y sola y confundida porque no entendía por qué esa señora habría intentado llevarme así. Trabajaba en una tienda de Subway en la noche durante la universidad y como era estudiante durante el día, siempre tenía turnos nocturnos. La puerta principal tenía una campana. Un día, un hombre entró y juro que no escuché la campana sonar. Tenía la espalda hacia la puerta y estaba apoyado contra el mostrador de la caja registradora hablando con un compañero de trabajo o en mi teléfono o algo así. Me doy la vuelta esperando que no haya nadie, pero en su lugar vi a este cliente. Tenía que ser la persona más aterradora que he visto en mi vida. Era un hombre mayor, desaliñado, con un ojo blanco. Lo juro por Dios. Hablaba muy suavemente cuando finalmente habló y pidió una taza de agua caliente. Creo que era septiembre en Carolina del Sur, así que no era una época fría del año de ninguna manera. Dije que sí, por supuesto, y fui a la parte trasera para conseguirle agua caliente. Al dársela, mantuvo sus ojos fijos en mí antes de decir, «Te pongo nervioso». No me pones nervioso, mentí. Procedió a sentarse en la mesa más cercana a la caja registradora, a unos 2 pies de distancia, y sorber su agua caliente mientras leía un libro al revés y se reía. Se quedó allí durante horas. El tipo más espeluznante de todos. Todavía pienso en él a veces y me dan escalofríos. Casi suena demasiado fantástico para ser real. Solía ir siempre de compras a un tarjeta hace años y empecé a notar a un hombre que parecía estar siempre en la tienda en los mismos pasillos que yo cada vez que iba. Luego, comencé a verlo en otros lugares a los que iba. En mi último viaje a Target, estaba en la sección de CDS y él se acercó a mí hablando de esta sección y algo en mi instinto me dijo que me alejara lo más posible de él. Dejé mi carrito y rápidamente salí de la tienda. Mientras buscaba mis llaves, sí, debería haberlas tenido listas, alguien me agarró por detrás y empezó a arrastrarme por el estacionamiento. Había 2 hombres en el estacionamiento, justo al frente de la tienda, que vieron esto y empezaron a gritar y correr hacia nosotros. El hombre me soltó, se subió a su coche y se fue. Uno de los hombres anotó el número de la matrícula y lo que la policía descubrió en su coche y en su casa todavía me causa ataques de pánico hasta el día de hoy. Básicamente, tenía un kit en su coche con cuerda, cinta adhesiva, etc., y en su casa tenía cientos de fotos mías colgadas en sus paredes con una jaula instalada en su sótano que sospechan era para mí. Lo más escalofriante es que tenía una foto mía y de mi mamá de cuando tenía unos 5 años con una nota para él en el reverso de la foto escrita por mí. Aparentemente, vivimos en el mismo complejo de apartamentos por un corto periodo y éramos amigos de la infancia, no lo recuerdo, nos mudábamos mucho. Cuando tenía unos 14 años, mi amiga de la infancia y yo, ambas con padres súper estrictos, solíamos escaparnos en medio de la noche durante nuestras vacaciones de verano, solo para pasar el rato, caminar por la ciudad y, en general, sentirnos atrevidas. Una noche fui y me quedé afuera de su casa a la hora de siempre, pero ella no apareció. Finalmente, me di por vencida y me dirigí de regreso a casa. A mitad de camino, un coche apareció en la calle hacia mí. Estaba en el mismo lado de la carretera y algo en mi instinto me dijo que cruzara al otro lado. Justo cuando decidí hacerlo, el coche comenzó a reducir la velocidad. Así que crucé y el coche aceleró nuevamente. Al pasar, el conductor giró su rostro hacia mí y me dio una mirada penetrante que me heló. Como la calle estaba completamente silenciosa y desierta, pude escuchar fácilmente al coche llegar al final de la carretera, luego girar y volver hacia mí. Pensando rápido, esperé hasta que casi me alcanzara antes de correr de nuevo al otro lado de la carretera. Esta vez, la mirada que me dio fue inconfundiblemente de enojo. Aceleró de nuevo y, justo cuando pasaba una calle lateral más pequeña, corrí por allí lo más rápido que pude. Sabía que había un callejón al otro lado por el que podía llegar a casa y él no podría conducir por allí. De nuevo escuché el coche llegar al final de la carretera y girar de nuevo. Cuando el sonido del motor se acercó, me escondí detrás de un coche estacionado. Él entró por la calle lateral, conduciendo muy despacio. Mirando con cuidado, vislumbré al conductor mirando de un lado a otro mientras su coche avanzaba lentamente. Claramente me estaba buscando. Tan pronto como el coche dobló una esquina y salió de mi vista, corrí por una entrada de grava cercana que resultó tener un par de garajes al final. Por una increíble suerte, encontré uno que estaba abierto. Me deslicé adentro, cerré la puerta, me arrastré debajo de una lona en una esquina oscura y simplemente esperé.
Unos minutos después escuché la puerta de un coche cerrarse de golpe. Luego escuché uno de los sonidos más aterradores que jamás había escuchado. Pasos sobre la grava. Llegaron hasta el final de la entrada y simplemente se quedaron allí por un tiempo. Ni siquiera sé cómo supo que estaba allí, ya que no podría haberme visto subir allí en su espejo retrovisor, a diferencia de lo que presumiblemente hizo con la calle lateral, pero aparentemente lo sabía. Finalmente, pareció darse por vencido y escuché los pasos retroceder por la entrada, luego la puerta del coche cerrarse de golpe y el motor arrancar. No tengo idea de cuánto tiempo me quedé allí debajo de esa lona en la oscuridad total con las piernas acalambradas, pero se sintió como una eternidad. Era de mañana cuando llegué a casa. Esto fue hace muchos años, pero aún siento terror. Estoy bastante segura de que mi perro me salvó de un encuentro peligroso. Estaba embarazada y salía del supermercado con mi carrito. Lexi me estaba esperando en el coche, le encantaban los paseos en coche cuando el clima era bueno. Así que estaba cargando las compras y me di cuenta de que un hombre que había visto sentado en un coche antes de entrar a la tienda todavía estaba allí y me estaba observando. Se bajó de su coche y me preguntó si necesitaba ayuda. Lo cual, entiendo, yo estaba embarazada, era lo educado que se debía hacer. Pero algo sobre él me puso en alerta de inmediato. Me sentí completamente inquieta y aún no puedo decir exactamente qué fue. Le dije que no, gracias, que yo podía hacerlo, pero él continuó bajándose de su vehículo y caminando hacia mi coche. Lexi había estado acurrucada en el asiento delantero y debió escuchar algo de preocupación en mi voz o algo así. El tipo siguió caminando en mi dirección, afirmando que solo quería ayudar. Continué diciendo que no necesitaba ayuda, que no había problema. Cuando el hombre se acercó a la parte trasera de mi vehículo, donde estaba cargando las compras, Lexi saltó del asiento delantero, pasó por encima del asiento trasero y saltó al área de carga, comenzando a gruñir y a mostrar los dientes. Estaba oscuro y ella era una perra completamente negra, así que aparentemente apareció de la nada. Eso fue lo único que hizo que el tipo retrocediera y se fuera. Empezó a maldecirme, llamándome nombres por no aceptar su ayuda y por dejar que mi perro lo amenazara. Debo decir que, gracias a Dios, estaba oscuro porque Lexi era una corgi galés de cardigan completamente negra y era mucho menos intimidante a la luz del día. Parecía un cachorro de labrador negro, pero con patas súper cortas y rechonchas. Se quedó junto a mis tobillos el resto de la noche. Una vez que llegamos a casa, no me dejaba fuera de su vista. Cuando era adolescente, trabajaba en el consultorio de un médico. Tuvimos un paciente, Charlie, que vino. Era un caso de compensación laboral, por lo que no había sido paciente antes. Era guapo y medía alrededor de 1.95 metros de puro músculo, pero había algo que no cuadraba en él. Al principio pensé que era yo, pero cuando se fue después de su primera cita, todo el personal de la oficina sintió que algo no estaba bien con Charlie. Todas estábamos tan incómodas que hablamos con el médico, hombre, al respecto y le pedimos si podía ser él quien tratara a Charlie de principio a fin. El médico también tuvo una mala sensación sobre él, así que estuvo de acuerdo y le dijo a la recepcionista que lo programara solo durante los momentos más ocupados para que hubiera mucha gente alrededor. Charlie vino para sus tratamientos durante 3 meses y, aparte de ser un tipo un poco extraño, no pasó nada realmente. Terminó sus tratamientos, su abogado envió algunas solicitudes de documentos para la compensación laboral cuando terminó y todas pensamos que eso era todo. Aproximadamente 2 años después, estaba leyendo el periódico y Charlie fue arrestado por atacar violentamente a una mujer y casi quitarle la vida en el proceso. Sé que era él porque tenía un apellido extremadamente inusual y las edades coincidían. Eventualmente fue condenado y enviado a la cárcel, aunque no sé por cuánto tiempo. Eso fue mi confirmación de que siempre debo confiar en mi intuición. Estaba embarazada de mi primer hijo en 2001. Justo antes de la fecha de parto, obviamente estaba muy embarazada, estaba comprando en Walmart y comencé a notar a esta mujer en cada pasillo por el que pasaba. Supongo que tenía unos 35 años. Cuando fui a la sección de bebés a mirar ropa, ella empezó a hacerme preguntas. Al principio eran comunes, como sobre el género del bebé. Luego las preguntas empezaron a volverse extrañas, si estaba casada, si teníamos una casa o un apartamento. Comentó sobre mi acento y tenía curiosidad por saber si teníamos a alguien en la zona. Soy de Michigan y estaba destinada en Florida, de visita para el nacimiento. Simplemente, algo raro. Era joven, tenía como unos 20 años, pero estaba casada y mi esposo y yo estábamos trabajando en la policía, viviendo fuera de la base en una casa de alquiler. Solo le dije que sí, que estábamos emocionados y le deseé que tuviera un buen resto del día. Luego, ella empezó a seguirme, diciéndome que su esposo estaba fuera de la tienda y que podían ayudarme a llevar mis compras a mi casa. Ahí fue cuando me puse realmente nerviosa. Le dije que estaba bien, gracias, que mi esposo estaba en casa y podía ayudarme.
Ella entonces me dijo que tenían un camión grande y que me compraría un artículo grande para el bebé. Le rechacé amablemente y ella se puso tan insistente, volviéndose agresiva. Luego, ofreció comprarle una parrilla a mi esposo, ya que no necesitábamos cosas para el bebé. En ese punto, estaba entrando en pánico porque sabía que esa mujer no estaba bien. Fui a la caja, y ella también. Salió antes que yo y la vi salir rápidamente de la tienda y, efectivamente, ella y su esposo estaban estacionados a lo largo de la acera, frente a las máquinas de refrescos. Estaban en un viejo camión amarillo destartalado. El esposo bajó la ventana y dijo, estaremos encantados de ayudarte con eso. De nuevo, rechacé y fui a mi coche. Cargué mis cosas y observé por un minuto, no se movieron, solo me miraban. Tan pronto como salí, ellos también. Salí de ahí a toda prisa y solo estuvieron detrás de mí por 1 o 2 minutos. Aún así, conduje alrededor llorando durante unos 30 minutos asegurándome de que se hubieran ido antes de que tuviera que ir al baño y necesitara ir a casa. Ahora tengo 44 años y esa es la primera y una de las pocas veces que he sentido ese nivel de miedo en mi vida. Cuando tenía unos 8 meses de embarazo, mi mejor amiga de ese entonces estaba recitando poesía en espectáculos. Iba a apoyarla. Esa noche en particular, se inscribió en un lugar en el lado este, que es una zona muy peligrosa en mi ciudad. Hablé con mi esposo y acordamos que podía ir ya que estaba en un área poblada. De hecho, me lo estaba pasando muy bien en el espectáculo, hasta que tuve que ir al baño. Cuando salí del baño, había un tipo flaco y grasiento con una camiseta sin mangas esperándome. Cuando me vio, inmediatamente empezó a coquetear conmigo. Estaba claramente embarazada y tenía un anillo en el dedo, pero eso no lo detuvo. Volví apresuradamente con mis amigos y les dije que estaba muy incómoda y quería irme a casa. Habían estado tomando tragos y me dijeron que sí, que me llamarían mañana. Les pedí a uno de ellos que me acompañara y se quejaron diciendo que acababan de pedir otra ronda de tragos y que podía hacerlo sola. Enfadada, me di la vuelta y me apresuré hacia la puerta y me detuve. No lo vi. Corrí hacia el coche y en menos de 20 segundos el tipo estaba detrás de mí. Descubrió en qué coche estaba y corrió hacia él y empezó a tirar de la manija. En ese momento estaba a medio camino entre mi coche y el lugar. Me di la vuelta y corrí lo más rápido que pude hacia el guardia de seguridad y grité. El tipo empezó a perseguirme y actuaba como si estuviéramos juntos y me agarraba del brazo. El guardia conocía al tipo y me escoltó hasta mi coche, se aseguró de que las puertas estuvieran cerradas y me vio salir con seguridad. Estaba aterrorizada. Estaba paseando a mi perro viejo tarde en la noche cuando tenía 20 años. Era Nueva York, pero un vecindario bastante seguro. Lo que necesitas saber es que este era el perro más dulce y tranquilo de todos los tiempos. Solía bromear sobre cómo era el peor perro guardián del mundo a pesar de pesar unos 36 kilos. Por ejemplo, cuando trabajadores entraban al apartamento ella seguía durmiendo, y si se despertaba, solo los lamía un par de veces y volvía a dormir. Nunca la escuché ladrar ni gruñir a nada ni a nadie, jamás. El animal más relajado de todos. Probablemente tenía unos 10 años en ese momento. Bueno, esa noche la estaba paseando y un hombre venía caminando hacia nosotros por la cuadra. Un tipo de aspecto normal, bien vestido, unos 30 años, nada sospechoso a simple vista. Pero el pelaje de mi perro se erizó, gruñó profundo en su garganta y se posicionó como si estuviera lista para atacarlo. Puedes creer que crucé la calle y nos alejamos rápidamente. Quizás haya alguna otra explicación, pero aún pienso en ello a veces. Nunca hizo nada parecido antes ni después. Tuvo una buena y larga vida y falleció a los 14 años. Estaba comprando a la 1 de la mañana, en los tiempos anteriores cuando las tiendas estaban abiertas las 24 horas, y noté a este mismo tipo en cada pasillo en el que estaba. Fui intencionalmente al lado opuesto del edificio y él aún me siguió. Finalmente lo enfrenté y empezó a decir que solo pensaba que yo era linda y quería hablar. Le dije que estaba casada y que me dejara en paz. Aún así me siguió, intentando tener una conversación sobre los artículos en mi carrito. Llamé a un gerente y le pidieron que se fuera. Cuando terminé de hacer las compras y me dirigía a mi coche, noté una furgoneta blanca sin ventanas estacionada junto a mí. He visto suficientes películas para tener un mal presentimiento sobre eso, así que volví a entrar y le pedí al gerente que me acompañara al coche. Cuando nos acercamos, ese tipo apareció entre nuestros coches, se subió a la furgoneta y se fue. Estoy 100% segura de que me habrían atacado si no hubiera pedido ayuda. Nunca más volví a ir de compras sola por la noche. Sucedió tarde en la noche, tomando el autobús a casa. Tuve esa sensación de hormigueo en la parte posterior del cuello de que me estaban mirando. Estaba de mal humor, así que mentalmente decidí, a la mierda, voy a devolver el favor. Giré la cabeza y efectivamente, un tipo random estaba mirándome directamente, pero sin expresión facial, solo con ojos muertos y sin parpadear.
Lo miré de vuelta con puro desafío y mantuve su mirada por más de 30 segundos antes de rendirme y bajarme del autobús. Había estado en un par de esas situaciones y definitivamente había algo no muy bueno detrás de esos ojos de tiburón muerto. Mi hija pequeña estaba en la práctica de fútbol. Un hombre de mediana edad con un perro estaba al otro lado de la cerca, simplemente mirándola de una manera espeluznante. Finalmente, le dije, ¿te preocupa traer a tu perro aquí con los niños jugando al fútbol o algo así? No me reconoció, pero cruzó la calle y continuó observándolas. Después de un rato, no pude soportarlo más y le grité, ¿estás buscando a alguien o algo? Murmuró algo por lo bajo y se alejó. Mis instintos de madre estaban disparados. Cuando llegamos a casa, busqué ese vecindario en el sitio web de la ley de Megan y, efectivamente, un delincuente sexual registrado que hizo 20 años en prisión por cosas realmente repugnantes. Confíen en sus instintos, gente. Quizás más aterrador que espeluznante. Estaba en un Taco Bell cerca de la hora de cierre cuando tenía 18 años con mi novia, también de 18, allá por el 91. Dos hombres adultos seguían mirándola fijamente y haciendo caras y gestos dentro del restaurante. Finalmente se van y mientras se alejan, todavía mirándola, les hago una señal obscena a través de la ventana. Frenan en seco y dan una vuelta rápida. Corren a toda velocidad hacia las puertas. El personal estaba viendo todo y corrieron a cerrar las puertas y lo lograron en el último segundo. Los tipos estaban golpeando el vidrio tan fuerte que pensé que lo iban a romper. Si no fuera por esos trabajadores, como mínimo me habrían dado una paliza. No soy de dejarme intimidar, pero también aprendí a ignorar mejor a los demás. Estaba embarazada de mi primer hijo y había arreglado para que un albañil viniera a la casa a enlucir una pared interior y reparar una parte del revestimiento exterior. Fue agresivo, malhumorado y grosero toda la mañana, tanto que llamé a mi esposo en el trabajo y le dije que este tipo me asustaba y le pregunté cuándo vendría a casa. Mi esposo trabajaba a 40 kilómetros de distancia como maestro y no podía simplemente irse. Decidí ofrecerle al albañil una bebida y un refrigerio con la esperanza de que se relajara un poco, pero cuando lo hice, se puso a mi alrededor en el pasillo, invadiendo mi espacio, agitado y diciendo que había tenido un tiempo terrible, que había estado enfermo y toda su familia lo había abandonado porque su hija adulta lo acusó de haberla abusado cuando era niña y su esposa lo dejó después de eso. Parecía muy enojado con las mujeres en general. Me sentí genuinamente asustada mientras despotricaba sobre estas cosas tan personales e intimidantes, pero luego simplemente se detuvo y miró a través de mí hacia una fotografía de mi boda en la pared detrás de mí. Era de mi papá y yo, quien había muerto el año anterior. Comenzó a llorar y señaló histéricamente a mi papá diciendo ¿cómo conoces a ese hombre? Ese hombre me salvó la vida. Resultó que mi papá, que era médico, había insistido en hacerle pruebas que ayudaron a diagnosticar su cáncer y había sido muy empático con él durante ese difícil momento de su vida. Empacó sus herramientas rápidamente y me dijo que alguien más podría terminar la pared exterior porque ya no estaba disponible, y luego simplemente se fue. Nunca me había sentido más aliviada y sentí que mi papá estaba cuidándome ese día. Hace unos 15 años, estaba en el turno de la tarde en mi cibercafé. Estaba a 30 minutos de cerrar cuando entró un joven. De inmediato noté que no iba a ser un estudiante de última hora buscando imprimir algo, él desprendía peligro. Se acercó al mostrador y comenzó a hablar sin parar sobre cómo compró un chaleco antipuñaladas y lo probó apuñalándose a sí mismo. En este punto, me gustaría decir que, siendo un exmilitar a la madura edad de 42 años, no iba a jugar a juegos estúpidos y arriesgar mi vida con un acto de valentía tonta. Quería regresar a casa con mi novia sano y salvo. Después de lo que me pareció una eternidad, se fue. Llamé a la policía y les tomó 30 minutos encontrarlo y arrestarlo. Me contactaron y me dijeron que había sido liberado de prisión unos días antes y no podía manejar su vida en libertad. Quería volver después de quitarle la vida a alguien. Ese alguien hubiera sido yo. Estuve en el ejército 12 años y esa fue la única vez que sentí que no tenía control sobre lo que estaba sucediendo. Tenía unos 10 años cuando mi familia se hospedó en una cabaña en las montañas durante el invierno. Era una noche nevada y mis padres y mis tíos ya se habían ido a sus habitaciones a dormir. Mis hermanos, mis primos y yo estábamos durmiendo en la sala. En algún momento, me despertó una corriente fría. Cuando abrí los ojos, vi que la puerta principal estaba ligeramente entreabierta y había un hombre mirándome fijamente. En medio de la noche, en el frío helado, en el porche de una cabaña que estaba en lo alto de la montaña, lejos del pueblo. Grité llamando a mi papá. El hombre desapareció en la oscuridad. Mi papá rápidamente vino a la sala y encendió las luces del porche. El hombre estaba parado en el camino de entrada, mirándonos en silencio. Dijo que solo estaba buscando un vaso de agua. Cuando estaba en la universidad, en la zona rural de Kentucky,
Me quedé varado un fin de semana en Lexington. Mi hermana me había dejado en la estación de Greyhound antes de dirigirse al aeropuerto. Ella había venido a visitarme desde otro estado, y yo iba a tomar el autobús de regreso a mi pequeña ciudad universitaria. El único problema era que era domingo, y el autobús regular no funcionaba esa tarde. Esto fue antes de que los teléfonos inteligentes fueran omnipresentes, por lo que no podía buscarlo con anticipación. Crucé la calle hasta el Walmart con mi mochila de viaje y me senté en el área de entrada llamando a diferentes amigos tratando de encontrar un viaje a casa, todo el tiempo sintiéndome estresado y cansado, solo queriendo llegar a casa. Entonces, un hombre que salía de la tienda se detuvo y me miró por unos segundos. Tenía unos 50 años, cabello gris, gorra de camionero. Dijo, ¿necesitas un aventón? Nunca había tenido esta experiencia antes ni después, pero sentí como si tuviera una intuición psíquica en una fracción de segundo y supe que si me iba con ese hombre terminaría muerto. Simplemente lo sentí instantáneamente en mis huesos, como si pudiera ver el futuro. Fue aterrador. Dije que no, y él lo intentó varias veces más siendo insistente, pero finalmente se fue. Afortunadamente, un amigo de un amigo finalmente me dio un aventón y llegué a casa sano y salvo.